15, los versos 19 y 22. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, los años no perdonan, ¿tú sabes qué? Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Padre amado que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias porque nos ha librado de la condenación. Gracias, Señor, porque hemos sido salvados por tu Hijo Jesucristo, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. En esta mañana, Señor, que abrimos tu palabra, vamos a escuchar tu voz. Permite que seamos obedientes a ella, Señor. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica lo que tú nos hablas a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Vemos, hermanos, en esta mañana la batalla espiritual del creyente. Miren, mis hermanos, muy pocas veces se habla de ese tema, de lo que es la guerra espiritual, y es necesario que nosotros en estos últimos tiempos, mis hermanos, debemos conocer nuestros enemigos. ¿Ustedes creen que los cristianos no tenemos enemigos? ¿Sí o no? ¿O no? Y peligroso, porque dice Pablo que son invisibles muchos de los enemigos que tenemos. Y es una guerra espiritual. Y por lo tanto, nosotros debemos conocer bien esos enemigos, porque miren, en una batalla, en una guerra, siempre se procura investigar y conocer las estrategias de los enemigos para poder vencer. Entonces, es lo mismo en nosotros, mis hermanos. Tenemos tres enemigos importantes, hermanos, que son la carne, el mundo y Satanás. Ahora, ¿cuál es el más poderoso de los tres? Nosotros mismos, ¿verdad que sí? Pero recuerden, hermanos, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como Cristo crucificó la carne cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó, hoy nosotros, dice Pablo en 5:17 de 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y algunas son hechas nuevas. Todas, hermanos. Entonces tenemos el poder de Dios para vencer ese enemigo que es peligroso porque anda con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Verdad que sí? Usted no puede decir, déjame ir a un lugar y dejar la carne en mi casa y para que no me tiente. Va con nosotros, mis hermanos. Entonces vemos en la Biblia varios versículos que mencionan este enemigo peligroso. En Santiago 1:14 y 15, Santiago 1:14 y 15, dice aquí el escritor, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, entiéndase, aquí concupiscencia se refiere a la carne, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, o sea, la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado da a luz a la muerte, hermanos. Ese es el enemigo principal que tenemos, hermanos, la carne, que a cada momento, hermanos, somos tentados. También, si vemos en Romanos capítulo 8, verso 18, dice Pablo, miren lo que dice el apóstol Pablo en este hermoso versículo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué? No mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, hermanos. La carne es enemiga, hermanos, de Dios. La carne se resiste a que nosotros le sirvamos a Dios, hermanos. Es un enemigo peligroso que tenemos nosotros y que lo tenemos encima. También si vemos en Romanos capítulo 6, verso 6, dice el apóstol Pablo, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, hermano, ¿creen ustedes que cuando nosotros nos convertimos al Señor, esa vieja naturaleza es erradicada de nosotros? Está ahí, mis hermanos, pero está muerta, está sepultada. Y ojo con esto, hermano, tenemos que con valor, con el poder de Dios, porque nosotros no podemos, pero con el poder de Dios, hermano, podemos vencer siempre los apetitos de la carne. Entonces, ¿cómo vencemos nosotros este enemigo poderoso, hermanos? Con el poder de nosotros, con la fuerza de nosotros, con la capacidad que tenemos, porque estudiamos la Biblia y sabemos mucho de la Biblia. Con eso basta para nosotros vencer ese enemigo que a diario, hermanos, tenemos esta lucha. Dice Pablo, miren lo que nos dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, le está diciendo a esta iglesia, andad en el Espíritu. ¿Y qué más dice? Y no satisfagar los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Tenemos una lucha, hermanos. Y si nosotros, hermanos, andamos en el Espíritu, si nosotros procuramos llenarnos del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu, no contristen el Espíritu, y de esta manera ustedes podrán vencer este enemigo poderoso que fue vencido primeramente por Cristo, y Cristo le ha dado el Espíritu Santo para que por medio del poder del Espíritu Santo, que es Dios, podamos, hermanos, salir vencedores. Como decía Pablo, somos más que vencedores. También en Gálatas capítulo 2, verso 20, yo sé que es un versículo que se lo saben casi todos de memoria. ¿Cómo dice? Con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Con ese poder, hermanos, del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer ese enemigo poderoso que tenemos, pero que no es más poderoso que Dios. Cristo la venció en la cruz del Calvario, y también usted y yo podemos vencer ese enemigo poderoso. Vamos a ver también otro enemigo, el segundo, que es el mundo. ¿Sabe que el Señor Jesucristo le dijo una vez a los discípulos? Tengan cuenta, porque el mundo, si a mí me aborreció, ¿cuánto más a ustedes? Si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué no será? Ahora, hermanos, ¿creen ustedes que cuando la Biblia menciona esto y habla esto del mundo, se está refiriendo a la naturaleza, a los árboles, a la playa? No, hermanos. Es a las cosas malignas que el enemigo ha dañado del sistema mundano que está dirigido y guiado por Satanás, que vamos a ver más adelante. Entonces, 1 Juan, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo Dios, bajo el maligno, hermanos. Satanás es el que guía el sistema mundano, pecaminoso, que se ha corrompido. Dice también en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, óigame lo que dice Juan, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles son esas cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la gloria, de la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Cuidado, hermano, con lo que ven nuestros ojos. Cuidado con lo que observamos a cada día, que es en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Hay muchas cosas atractivas que vemos en este mundo que pueden hacernos pecar, hermanos, delante de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos con nosotros la fuerza, el poder de Dios, que es más poderoso que todo, hermanos, que el mundo, que la carne y que Satanás. En tercer lugar, vamos a ver ahora el anfitrión de esto, el jefe,
el príncipe, el maligno, el mentiroso. Todos los calificativos malos que usted pueda encontrar se los puede atribuir a Satanás. En la Biblia encontramos, hermanos. Miren, hay mucha gente que no le gusta que se hable mucho de Satanás, pero en la Biblia se habla, en la Biblia entera. Cristo habló mucho de esto, hermanos, los discípulos, Pablo, el apóstol Pablo. Satanás, los demonios, hermanos. No sé si usted cree mucho en lo que es la guerra espiritual, en la existencia de los demonios, la existencia de Satanás. Miren, no sé si usted conoce dónde comenzó el origen de Satanás, que tiene muchos nombres en la Biblia. Se llama maligno, el diablo, el enemigo, la serpiente antigua. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe dónde comenzó este individuo? ¿Dónde usted cree que comenzó? Satanás fue un querubín, fue un ángel creado por Dios. Y no es como muchos lo pintan hoy. Lo pintan con un diablo feo, con cacho. ¿Sabe qué? El diablo se ha actualizado ahora también. ¿Sí o no? Antes, no sé si ustedes vivieron antes, cuando uno era niño, uno veía muchas cosas, ¿verdad que sí? Que la gente hacía negocio con Satanás. Sí, eso no se ve ya. A mi padre, yo acuerdo cuando yo era niño, que mi padre nos decía, mira, yo siempre recibo una voz, eso de las 12 o las 2 de la mañana. Mi padre era un borrachón, un bebedor, y él decía, oigo una voz que me dice, fulano, ¿tú quieres hacer negocio conmigo? En estos días estábamos orando por una persona en conversa que era poseída por un demonio, y realmente escuchábamos esa voz que decía, es que ella nos pertenece a nosotros, es que mi familia hizo un pacto con el enemigo, con Satanás, y vinimos a buscarla porque nos pertenece a nosotros. Eso es terrible. Yo no sé si a usted le ha tocado situaciones así, hermanos. Se siente el ambiente así, diabólico, de ese espíritu, de esos demonios. No sé si usted ha podido observar cuando muere una persona realmente y que supuestamente aparece esa persona que se apodera de un familiar. ¿Sí? ¿Usted ha podido presenciar eso? Yo lo he visto, y lo he visto, lo he presenciado. ¿Y sabe qué? Que ellos hablan igualito que la persona que se murió. Porque los demonios, hermano, los demonios, óigame, Satanás no es como Dios. Satanás sabe muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está organizado y tiene un ejército, hermano, organizado en el mundo entero que se llaman los demonios. Y mire, vamos a ver rápidamente para que ustedes vean, dándole un vistazo, el origen de Satanás, porque era un querubín, era un protector del trono de Dios. Si vamos, hermanos, al libro de Isaías, miren, como dice el profeta Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, y tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, óigame, Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré, y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo, hermano. Esa era la idea de Satanás. Y quizás usted dice, pero en el cielo, hermano, sí, todo ser creado por Dios fácilmente puede caer en pecado. Satanás se llenó de envidia. Satanás se llenó de egoísmo. Satanás se le llenaron los ojos al ver el poder de Dios, a ver la gloria de Dios. Lo que él no entendió fue que Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Inmediatamente sucedió esto, él lo derribó del cielo a la tierra. Ahora, antes de la creación, viendo esto en Génesis, es posible que ya Satanás existiera. No sé si ustedes recuerdan en el principio que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Es posible que quien había desordenado la tierra en ese momento, porque estaba aquí reinando, no había nadie, era Satanás, porque Satanás desordena y quiere desordenar las cosas que están ordenadas por Dios. La tierra estaba desordenada. Todavía Dios no había creado al hombre.
Y vamos a ver que realmente inmediatamente Él creó a Adán y a Eva, que lo creó perfecto, sin pecado. Miren la estrategia, la misma estrategia que quiso usar en el cielo, pero allá no le fue bien, hermanos. Fue lo mismo que usó también con Adán y Eva. También quiso usar lo mismo también con el Señor Jesucristo, pero tampoco le pegó ahí nada, hermano, porque Él quizás se le olvidó que era Dios Jesucristo. Entonces, eso es Satanás. Ahora, ¿y los demonios? Hay mucha gente que dice que los demonios vienen de una gente que muere y que no se sabe si está en el cielo o en el infierno y que queda penando aquí. Se queda en este mundo. Por eso es en contra de la Biblia. Porque la Biblia dice que hay solamente dos lugares cuando una persona muere: el cielo y el infierno. Otros dicen que los demonios vienen de una raza preadámica que hubo antes de Adán, hermano, pero la Biblia no encontramos. Y lo que la Biblia no lo dice, nosotros no podemos afirmar. Ahora, hay un libro pequeñito en la Biblia, no sé si usted lo ha leído, el libro de Judas. Sí. Judas, capítulo 1, o sea, el único capítulo que tiene. ¿Cómo dice? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo prisión eterna para el juicio de aquel día. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué los ángeles? ¿Sabe por qué Satanás hoy en día está acelerando más, hermano, para que mucha gente se vayan al infierno? Porque el infierno, el lago de fuego, no fue preparado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Lo que pasa es que ya Satanás y los demonios saben que para ellos no hay esperanza, ya no vale que se arrepientan porque ya están condenados perpetuamente, hermanos, un juicio eterno, están condenados y solamente se está esperando la hora, el momento cuando serán echados en el lago de fuego y allí estarán para siempre. Ahora, mis hermanos, mucho ojo con esto, hermanos, porque Satanás está trabajando finamente en los últimos tiempos. Satanás, que conoce más la Biblia que nosotros. ¿Usted duda que Satanás conozca más la Biblia que nosotros? ¿Dicen que no? Claro que sí. Pero fue tan atrevido que se atrevió a citarle la Biblia al Señor Jesucristo cuando estaba orando allá en el desierto. ¿Usted recuerda la tentación de Jesús? Si es verdad que tú eres hijo de Dios, lánzate de ahí, que dice en el Salmo 91 que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, o sea que te va a librar, el ángel te va a librar. Y el Señor obedeció a Satanás. Él podía lanzarse, hermano, ¿no?, del cielo, pero el Señor, si obedecía eso, estaba obedeciendo. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo a obedecer solamente las órdenes divinas de su Padre. También le dijo: si es verdad que tú eres hijo de Dios, permite que esa piedra se convierta en pan. Mira, y él podía hacer, hermano, el Señor tiene, porque aún estando en la condición de hombre, era Dios. Y él podía no convertir esa piedra, sino el mundo entero en pan, hermanos. Allá por el Señor le dio con 2 panes, con 5 panes y 2 pececillos de comer. ¿A cuántas personas? 5,000 sin contar las mujeres, porque las mujeres siempre son más que los hombres. Y los niños también. Y sobró, entonces. Entonces, hermano, miren el poder que tiene ese individuo. Que nosotros, hermano, ojo, tenemos que cuidarnos de ese enemigo, que son invisibles, hermanos, que muchas veces. Ahora, una pregunta importante. ¿Ustedes creen que Satanás, porque Satanás es el jefe, Satanás es el director de ese ejército grande que lo tiene ordenado? Pablo lo habla en Efesios capítulo 6, que son con principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él es el jefe, él es el mayor, el que gobierna el mundo. Y cuando él le dijo al Señor Jesucristo que los reinos de este mundo le habían sido entregados, él no habló mentira. Porque a Adán y Eva le entregaron, hermano. La idea de Dios era que el hombre gobernara en el mundo. Sin embargo, se dejó quitar este poder. Satanás se lo arrancó cuando lo tentó y se dieron a la tentación, hermanos. Y ahora Satanás es el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, guiado por una cantidad de demonios y ángeles caídos que andan por el mundo entero, hermanos. Y le conocen a usted y me conocen a mí. Ahora una pregunta: ¿puede Satanás entrar a la iglesia? ¿A quién le creo? ¿Sí o no?
¿Puede Satanás, puede un demonio poseer a un cristiano? Lo puede influenciar, pero no lo puede poseer, hermano. Ahora, ¿cómo entra Satanás a un templo? En los 4 evangelios vemos que en una ocasión estaba el Señor Jesucristo predicando el evangelio y un endemoniado, un hombre poseído por un demonio, realmente se paró y entonces Dios lo reprendió, el Señor Jesucristo lo reprendió en ese momento. Puede entrar en un cuerpo. En una ocasión estaba Wilson predicando en Barrio Invi y viene una mujer entrando a la iglesia y ya ustedes saben. Y como muchas veces muchos de nosotros no conocemos ese mundo espiritual, los hermanos lo agarraron y querían sacarla. Y Wilson dijo, déjela tranquila, déjela que llegue aquí, porque ella venía caminando donde él. Y Wilson le hizo una pregunta. Háblame un poco del Señor Jesucristo. Dice Wilson que nunca había escuchado una descripción tan perfecta como la que dio esta señora del Señor Jesucristo. Los demonios conocen. Usted recuerda cuando Pablo iba caminando, que una muchacha endemoniada decía, estos son hijos de Dios Altísimo que anuncian que el evangelio de salvación. Hermano, por el evangelio, Pablo tuvo que reprenderla y esto le costó, porque le costó la cárcel, porque el evangelio, quienes tenemos el derecho de anunciar y predicar el evangelio, son aquellos que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener mucha cuenta con esto, hermanos. Porque Satanás puede influenciar a un cristiano. Lo hizo con Pedro. ¿Ustedes recuerdan lo que le puso en la mente de Pedro? Cuando el Señor Jesucristo le dijo, mira, yo voy a Jerusalén y es necesario que a mí me maten, me quiten la vida. ¿Y qué le dijo Pedro? Lleno de pena. Pedro se llenó de pena y dijo, Señor, pero no permite que eso te acontezca. Óigame, uno de los discípulos más activos, que el Señor Jesucristo confiaba más en él. Señor, maestro, pero no permita, Señor, que esto te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Pedro. Le dijo así. Satanás en ese momento estaba influenciando a Pedro, porque él sabía, óigame, el objetivo de Satanás era que Jesucristo no fuera a la cruz. Hizo todo lo posible para evitar esto, hermanos, pero no pudo, porque él lo sabía y no entendía que era el Dios verdadero realmente en Jesucristo que iba a morir en la cruz. Y si él no hubiese muerto, nosotros hoy no hubiésemos estado aquí adorando al Señor. Él venció la muerte, venció a Satanás, venció al mundo, venció la carne, y por eso nosotros hoy podemos decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, mucho ojo, mis hermanos, iglesia, porque Satanás usa muchas estrategias aún dentro de su pueblo, del pueblo de Dios. Y no es para menos que en estos últimos tiempos. Y sabe, una de lo que él más está atacando en estos últimos tiempos es la familia, hermanos. La familia. Satanás sabe que la iglesia está compuesta por familia. Y cuando él destruye la familia, sabe que ha logrado muchísimo, hermanos. Pero vamos a conocer las estrategias del enemigo. En primer lugar, hermanos, una de las estrategias que usa Satanás y está usando en la iglesia y en toda parte con los creyentes es que los creyentes mal interpreten la palabra de Dios. He escuchado, hermanos, que cuando predicadores se suben al púlpito y abren la Biblia y la Biblia lo confronta, quizás por algo que están cometiendo y que quizás nadie lo está descubriendo, pero la palabra de Dios es como un espejo. La palabra de Dios, hermano, nos confronta a nosotros. Y muchos dicen, pero alguien le dijo a fulano la vida de mí. Y hay muchos que hasta que se ponen guapos y dicen, me voy de la iglesia porque me están tirando a mí. Hermano, glorifique a Dios, dele gracias a Dios. Si alguien predica una porción de la palabra de Dios que sea bíblica y confronta su vida, glorifique a Dios porque usted es un hijo de Dios. Y tenemos cada día más que tratar de cambiar, hermanos. Y de la única manera que cambiamos es metiéndonos con Dios, obedeciendo los mandamientos, obedeciendo las leyes que están escritas en este libro. Muchas veces Satanás permite que las malas interpretaciones. Mire, cuántas religiones hoy en día, hermano, porque las religiones dividen. Y la iglesia de Jesucristo debe ser una, como la oración que hizo el Señor en el capítulo 17 de San Juan. Permite que ellos sean uno, hermanos.
el principio de Dios, o sea, la voluntad de Dios es que la iglesia, todos sean un hermano, porque hay un solo cielo, hermanos, hay un solo Dios y hay un solo Espíritu Santo, hermanos. Cuidado con usted cuestionar a sus hermanos, porque realmente somos hermanos en Cristo. Y cuando yo digo hermano, dice, es que yo no quepo con fulano. Pues mire, trate de caber, porque en el cielo usted va a estar allá junto con ese hermano si es un cristiano verdadero. Usted piensa que allá va a haber, por ejemplo, bueno, en el cielo hay una habitación para los templos bíblicos. Hay una habitación para los pentecostales. Hay una habitación para ¿cuáles son los adventistas? No, hermano, hay un solo cielo, una sola morada. Y solamente estarán allí los que son lavados con la sangre de Cristo. Cuidado, hermano, con juzgar. Cuidado con criticar a mi hermano porque hizo algo. Miren, Satanás trató de confundir en Génesis el mandato que le dio a Adán. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? No coma de ese árbol que está en el medio del huerto. De todos los árboles que yo he creado, que son buenos, tú puedes comer. Pero del árbol que está en el centro del huerto, ese no coma, porque el día que de él coma, Satanás estaba escuchando por ahí. Porque él estaba ahí, hermanos. Con el oído tumbado, así mismo. No dude usted que los demonios están alrededor escuchando lo que estamos hablando aquí. Cuídese cuando salgamos de ahí, hermanos. Ellos escuchan, hermanos. ¿Y sabe lo que le dijo el diablo? Pero con que Dios ha dicho que usted no coma de ese árbol. ¿Y qué le dijo Satanás? Esa es mentira de Dios. Dios es egoísta. Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Él. Se le llenaron los ojos, hermanos. Cuidado, hermano, con lo que Satanás nos puede susurrar en la mente. A los jóvenes, cásate con esa muchachita que es muy bonita, muy elegante. No es cristiana, sí, pero tú la puedes convertir primero a Cristo y después para ti. Tú la conviertes a Cristo primero y después Óigame, eso es mentira de Satanás. La Biblia condena y prohíbe rotundamente el yugo desigual. Y le dijo a Adán y a Eva, no, eso no es así. ¿Y ellos se llevaron de quién? De la voz de Dios. Hoy sucede lo mismo, hermanos. ¿Por qué hay mucha gente hoy en día, en estos últimos tiempos, que se le predica el evangelio y dicen que no se van a convertir, hermanos? Porque realmente Satanás le mete muchas cosas. Le dice, mira, si tú te conviertes al Señor, mira, tú vas a perder tus enemigos. Si te conviertes al Señor, tú vas a tener que cohibirte de ir a una fiesta, de ir a una discoteca. ¿Y qué? ¿Qué dice la Biblia? Esas son cosas que pertenecen al mundo. ¿Y qué dice Juan? El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, todas esas malas interpretaciones que vemos, hermanos, en las redes, a través de muchos predicadores que quizás no se detienen a investigar, no se dejan guiar por el Espíritu y comienzan a decir textos fuera de su contexto, que realmente contradicen las Escrituras, hermanos. Vamos a conocer la verdad, que la verdad está en la Biblia, que tiene 66 libros, que no tiene error, hermanos, sino que es la palabra de Dios. Escúchelo todo, pero retenga lo bueno, hermanos. Hay malas interpretaciones de la Biblia. Hoy en día las iglesias se están dividiendo, hermanos. Hay una gran competencia en las iglesias realmente. Se ha perdido de vista lo que es el sentido de la iglesia universal, de la iglesia que Cristo murió y fundó, que es la iglesia universal, que es una sola iglesia, hermano. Hay una competencia ahora en las iglesias. ¿Cuál tiene el edificio más elegante? Una mega iglesia. ¿Qué iglesia tiene los mejores instrumentos? ¿Qué iglesia tiene Óigame, hermanos, lo mejor es usted consagrarse a Dios cada día más. Y animamos a los jóvenes, esa agrupación que vemos que cantan con alegría, con entusiasmo, hermanos. Y algo bueno que vemos en ellos es que primero ellos se salen afuera y oran, hermanos, y se encomiendan en la mano del Señor, hermanos. Y son jóvenes que entendemos, que conocemos, que son consagrados a Dios. Pero hay personas hoy en día que tienen grupos. Y hay iglesias, ¿sabe qué? Para que se caiga para atrás. Hay iglesias que contratan músicos, que son músicos de la vida secular también.
y le pagan un sueldo para cantar en una orquesta en la iglesia, y eso lo contratan, le pagan un dinero, no importa, hermanos. Realmente, todo lo que hacemos, si Dios le ha dado a usted un don, si Dios le ha dado a usted un talento, todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Es así o no es así? Lamentablemente hoy en día hasta muchos de los supuestos artistas del Señor lo han tomado como un negocio. Nosotros, Benjamín y yo, no somos artistas, somos cantantes, adoradores del Señor. En una ocasión nos invitaron a un concierto en el mes pasado. Era una iglesia que quería recaudar fondos para la reconstrucción de una iglesia. Y el pastor nos decía, mire, yo lo invité a ustedes, porque muchas veces nos cogen como relleno a nosotros, porque nosotros esto no lo tenemos como un negocio. Yo invité a una persona y me cobraba 90,000 pesos. ¿Está bien esto, hermano? Bueno, en estos días fueron a un concierto a Santo Domingo. ¿Cuánto era la entrada? 10,000 pesos. Bueno, Benjamín, nosotros vamos a tener que cobrar la mitad por un concierto. Hermano, lo que Dios ha puesto en nosotros es para glorificar su nombre. Nosotros nacimos para adorar al Señor y lo adoraremos, hermanos, incondicionalmente. No importa que no tengamos nada, hermanos, estamos agradecidos del Señor y cantamos para la gloria de Dios. Entonces, otra cosa que usa Satanás es que los creyentes le pueden servir a Dios a su manera. No, es a la manera mía. Yo me quedo en mi casa, o bueno, hoy domingo se transmite el culto. Bueno, déjame quedar en mi casa, porque yo escucho el mensaje, yo escucho el culto por las redes, hermanos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más ahora que ustedes saben que la venida de Cristo se acerca. Hermanos, entonces no debemos servir a Dios a la manera que nosotros nos parezca, no es a la manera de Dios. Es como Dios exige. Y todos esos mandamientos, hermanos, están escritos en la Biblia. La Biblia dice que debemos amarnos los unos a los otros. Quizás otro tenía en la mente, pero tú no sabes cómo es fulano, mira lo difícil que es fulano de amar, pero ámelo porque Dios le dice que lo ame. Los maridos dicen, pero que tú no conoces a mi esposa, mira lo difícil que es esa mujer, pero ahí dice, no es que la conozca, es que la ame. Marido, amad a vuestra mujer, ese es un mandamiento de Dios, hermanos. Y que eso debe ser hasta que la muerte los separe. No hasta que la muerte los separe, sino hasta que la muerte los separe. Es un mandamiento, hermanos. Pero quizás el diablo dice, no, pero esa mujer no te conviene. O a ella dice, ese hombre no te conviene, búscate otro. Ese no es el concepto de Dios. Es hasta que la muerte, hermano, nos separe aquí, en la tierra, y debemos amarla con defecto. Aún nuestros hermanos, porque no somos perfectos. ¿Hay algún hermano que puede decir, es un hermano perfecto? Levanta la mano el que pueda decir, yo soy perfecto, yo no peco, yo vivo una vida realmente así y no hay nada de falta en mí. Todos tenemos defectos, hermano. Y Dios cuando nos amó a nosotros, que Él nos amó primero, si Él hubiese mirado en nosotros, hermano, la falta de nosotros, pero Él nos amó, hermano, incondicionalmente. Él no miró nuestra falta. Somos pecadores, somos malos, hermanos. No solamente fueron los judíos que crucificaron al Señor, nosotros también, porque Él murió y fue crucificado como Él murió, fue por nosotros, hermanos. Por nosotros, hermanos. Entonces, si el Señor hizo eso con nosotros, ¿por qué no nos amamos unos a nosotros? Es un mandamiento bíblico, hermano, que está ahí escrito en la Biblia. Ame a su hermano, aun como sea, aun con los defectos que tenga, ámelo también por encima de todo, porque el diablo le pone muchas cosas en la mente para que usted se olvide que tiene que desviarse de los mandamientos de Dios. Otra cosa también, hermano, que tenemos que tener en cuenta hoy en día. Satanás nos pone en la mente para que dudemos de nuestra salvación. ¿Cuántos hermanos hoy en día todavía están creyendo que la salvación se pierde?
que yo tengo que cohibirme de esto porque yo no me quiero perder. Yo he escuchado hermanos que dicen así. ¿Y sabe cómo se perdiera la salvación, hermanos, si dependiera de nosotros? La salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios. Y el Señor nos salva una sola vez y para siempre. Yo he escuchado, hermanos, mensajes hermanos que predican, bueno, el libro de la vida está lleno de borrones. Porque el Señor lo escribe en el libro de la vida, pero cuando usted comete algo, lo borra. Hermanos, el Señor conoce. Cuando usted hace una profesión de fe y usted se convierte en una oración, yo no puedo saberlo, los hermanos no pueden saberlo, pero Dios sabe si usted lo está haciendo de corazón. Si usted lo está haciendo es por una emoción, que usted se emocionó por un himno, por un canto, o por un hermano que lo invitó y usted quiere hacerlo sentir bien. No, hermanos, este arrepentimiento debe ser de todo corazón, personalmente, delante de Dios. Y cuando Dios lo inscribe en el libro de la vida, Él no lo borra jamás, hermanos. ¿Sabe lo que dice Juan? Hijos, no pequen. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros pequemos, hermanos. Dios nos ha salvado y Él no quiere. Pero si alguno, conociendo Él la condición de nosotros, si alguno hubiere pecado en el futuro, tenemos un abogado que nos defiende. ¿Y quién es ese abogado? Y usted sabía algo, hermano, que Satanás no acusa delante de la presencia de Dios. Satanás tiene acceso al trono de Dios. Usted no lo sabía. Vaya al libro de Job para que usted vea. Que una vez fueron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. ¿Y quiénes estaban allí? Y surgió una pregunta allí. ¿De quién salió esa pregunta? De Dios. ¿Y qué te parece de Job, mi siervo Job, que está en la tierra? ¿Y sabe lo que se atrevió a decir Satanás? ¿Y tú crees que Job te sirve de balde? Es porque tú le has bendecido, es por todo lo que tú le has dado. Tiene riqueza, tiene vaca, tiene muchas cosas, y es por eso que te sirve. Y Dios le dijo, bueno, quítale todo lo que tiene, solamente no toque su alma. Quítale todo lo que tiene, y tú verás que va a blasfemar tu nombre. Y el hombre fue y comenzó, mire, con los hijos, con todo, óigame. Lo último fue una enfermedad terrible que se le metió a Satanás, a Job por medio de Satanás. Y lo último que le quedaba de todo lo que tenía era su esposa. Y su esposa, en vez de consolarlo, me dijo, vamos a orar, vamos a meternos más con Dios, vamos a buscar más a Dios. Le dijo, pero todavía mantiene tu integridad con todo lo que te ha pasado. Maldice a tu Dios y muérete. Óigame, hermano. Satanás es poderoso, hermanos. Pero más poderoso es Dios que está con nosotros. Amén. Y confiamos, hermanos, en ese Dios que está con nosotros, hermanos. No nos olvidemos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. Y si nos mantengamos llenos del Espíritu Santo, como dice Pablo, podemos vencer la carne. Podemos vencer a Satanás y podemos vencer al mundo. Y podamos decir y expresar finalmente, cuando estemos en el cielo, la expresión del apóstol Pablo: he terminado mi carrera. La vida cristiana es una lucha, es una carrera, es una guerra espiritual, una guerra invisible. ¿Y sabe qué, hermanos? Un texto que me llega a la mente en 2 Corintios capítulo 10. Y después vamos a hablar, hermano, de las armas que tenemos para vencer a Satanás. Dice que nuestras armas, dice Pablo, no son carnales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dígale a su hermano que está a su lado, mi alma, que es la Biblia, destruye fortaleza. Hermanos, confianza en Dios. En Cristo somos más que vencedores. Procuremos cada día, hermanos, llenarnos del Espíritu Santo. Servir a Dios de todo corazón, hermanos, no de labios, de todo corazón, hermanos. Y vamos a salir victoriosos, que un día el Señor nos va a decir, ven a disfrutar de esas mansiones. Porque si hemos creído en Él, no perdemos la salvación, caemos en pecado. Dice Proverbios capítulo 28, que confiesa los pecados, pero muchos dejan
muchos dejan ese versículo por mitad. El que confiesa su pecado, dice, y se aparta. Hay que apartarse, hermano. Usted puede cometer un pecado y decirle, Señor, perdóname, y el Señor le perdona. Pero si usted se convierte en un practicante de esos pecados, ¿qué dice Juan? Que el que practique el pecado, él es Satanás. Y nosotros como creyentes, lavados con la sangre de Cristo, perdonados ya eternamente y para siempre. Y nosotros nos damos cuenta cuando cometemos pecado. ¿De qué manera nos damos cuenta? El Espíritu Santo nos dice en el corazón, mira, eso que tú hiciste, primero nos avisa, no lo hagas, eso es en contra de la voluntad de Dios. Y después, por eso que Pablo dice que no contristemos el Espíritu Santo. Cuando hay pecado, se contrita, ya usted no tiene deseo de orar, usted no tiene deseo de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de saludar a los hermanos, de compartir, de visitar a los hermanos, porque usted porque tiene pecado que no lo ha confesado, hermanos. Confesemos los pecados delante de Dios, hermanos. ¿Cuántos pueden decir que pueden pasar un día sin pecar? Levante la mano. Sí, no, la Biblia dice que hasta con el pensamiento se peca. Con una cortada de ojo que usted le dé a un hermano, ya usted está pecando con eso. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y no olvidemos que esa batalla espiritual que tenemos, ¿cuándo es que va a terminar? Cuando el Señor nos lleve a su presencia, o a través de la muerte, o a través de su venida. ¿De cuál de las dos se quiere usted que el Señor lo lleve? ¿De la muerte o de...? Nadie se quiere morir. Glorifiquemos a Dios, hermanos, agarrémonos de Él. ¿Y sabe qué? Su venida no está lejos, hermanos. Lea la noticia para que te vea lo que está aconteciendo en el mundo entero y lea la Biblia. Por lo tanto, hermanos, si hay algún amigo en esta mañana, amigo, medite. No se lleve de Satanás, del enemigo, que Satanás no quiere que nadie se salve. Satanás lucha para que todo el mundo le acompañe. No se quiere ir solo al infierno. Él quiere llevarse a todo el mundo, hermanos. Pero eche mano de la vida eterna ahora que está a tiempo. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios le bendiga.